el contrato fue demonizado. O sea, recuerden que había muchos intereses allí. Tenemos al abogado Octavio del Moral. Él compartirá esta mañana su perspectiva sobre la reciente derrota del candidato Ricardo Lombana en las elecciones generales y por qué no terminó de calar en los votantes. Y más allá de eso, creo que los resultados del señor Lombana, que viene siendo el segundo más votado después del presidente electo Mulino, son resultados interesantes, importantes, que sean significativos desde el punto de vista de la oposición, de la verdadera transformación del país, es lo que muchos panameños nos podemos cuestionar. Claro. Él se proclamó o autoproclamó un líder de la oposición panameña. Para mi manera de pensar, los verdaderos líderes ahora mismo es el proyecto Vamos. Y no lo es porque quisiera decírselo ni porque quiero, digamos, agradarles, sino porque simplemente los resultados en la asamblea donde realmente va a acontecer la transformación del país van a estar en la asamblea y los resultados están ahí. Moca, el partido del movimiento del señor Lombana, obviamente consiguió algunos diputados, pero la ola que arrasó con la política como la conocemos se llama Vamos, definitivamente. Acá conversamos con uno de sus representantes, el diputado más votado, Eduardo Gaitán, chico que es absolutamente transparente, yo diría que hasta ingenuo. Ajá, es una correcto. persona que es ingenuo, porque todavía no ha entrado en el mundo fuerte de la política. Tiene que yo no sé si la palabra es educarse o capacitarse. Sí, claro. En muchos temas lo hablamos ayer. Así y lo hacemos, lo dijimos en muy buena lid. Y él lo acepta, Él lo acepta. Pero regresando pues a Lombana, ¿por qué esos votos digamos, que lo convirtieron en la segunda opción, no lograron calar en otros ámbitos y en otras audiencias que lo llevasen realmente al suelo presidencial? Es un tema que un comentarista ahora inusual, Octavio del Moral, a quien le damos la bienvenida y las gracias. A nosotros nos gusta acá en Shock Multimedia traer a personas diferentes, a las que no entendemos siempre como comentaristas que escuchamos todos los días. Tú escribiste ayer, Octavio, te agradezco el que hayas venido, nos conocemos de hace muchos años en Capital Financiero. Octavio, eres un abogado, eres una persona que escribe de vez en cuando y de cuando en vez, pero ayer escribiste un artículo que le llamó la atención a mucha gente acerca de por qué considerabas en términos generales que había sucedido lo que sucedió con Lombana, pero te enfocaste en algunos de sus dichos, en algunas de sus posturas en torno a la economía nacional, específicamente acerca del tema minero. Correcto. Sin embargo, pienso que tal vez quisiste decir muchas otras cosas que obviamente el papel y la tinta no lo permiten porque nos acortan el espacio. Octavio, los micrófonos de Shock Multimedia son para ti. Dinos cuál es tu visión de lo que pasó con el señor Lombana. Bueno, mira, antes que nada, buenos días. Gracias por la invitación. Lombana y Moca tienen mucho mérito. Todos nosotros recordamos cómo solo Lombana fue haciéndose un camino en el mundo político. O sea, en el 2019 obtuvo casi el 19% de los votos completamente solo. Completamente solo. En ese momento entendió que había que hacer un partido político. Y los 5 siguientes años, como una hormiga, fue elaborando, fue creando ese partido político, lo cual en efecto logró constituir. Y yo pienso que hay mucho mérito en lo que hacía y es un partido que debemos ponerle atención porque para mí personalmente significaba la oportunidad de una regeneración política, de darle la oportunidad a una juventud a que participara en las decisiones políticas del país. Y eso es vital, porque yo sí siempre creo en el relevo generacional. Esos jóvenes tienen derecho a tener parte de las decisiones que se tomen en el país. La asamblea... Tú votaste por Lombana, de hecho. Yo voté por Lombana. Yo voté por Lombana, pero lo hice por esa razón. O sea, fue una meditación que hice profundamente y empezó mucho lo del relevo generacional, más que cualquier otra cosa.
pero voté por Vamos en plancha. Lo que pasó con mucha gente, pero al Para contrario, los votaron diputados. por Martinelli, digamos por Molino, o por la candidatura apoyada por el RM, pero abajo votaban plancha. Correcto. Y la verdad que me siento muy optimista y a la vez contento de que Vamos haya tenido el resultado que tuvo. ¿Tú crees que, vamos a entrar un poco en el análisis, ¿no? ¿Tú por qué crees, digamos, y vamos al tuétano, que el discurso de Lombana al final no logró esos 200 y pico mil votos que le faltaron para llegar a la... Muy bien, es una opinión personal, pero yo pienso que Moca, al ser un partido joven, pareciera estar todavía en formación de su propio perfil, en una especie de reacomodación de su propio perfil. Siento yo que desde el momento en que ocurrió la crisis minera por la aprobación del contrato minero por la Asamblea, en alguna forma Moca se desvió, tomó una ruta colateral y se concentró en el tema de la prohibición hacia la minería. Yo creo que ustedes coincidirán conmigo, pero ese es un mensaje que no le llega al pueblo de abajo, al pueblo de verdad. A la masa. A la masa. Ese mensaje no llega hasta allá. Ese mensaje se vende muy bien entre la clase media educada y entre los ambientalistas, aunque yo pienso que todos somos ambientalistas. Sí. Sí, los ambientalismos no es protestar solamente de los que se llaman ambientalistas, que son hasta poquitos. Correcto. Entonces, hasta digamos que los ambientalistas extremos. Correcto, ¿no? Porque la verdad que todos queremos ver a nuestro país verde y con una flora y fauna rica como siempre la ha tenido. Sí. Pero, y pienso yo que perdió mucho tiempo en ese tema. Defendiendo, pero a ultranza, ese tema. Esa fue una decisión que tomó la dirigencia de su partido. O sea, ellos habrán hecho las meditaciones correspondientes. Están en contra no solamente, digamos, un contrato minero, que posiblemente todos estemos, digamos, de acuerdo con eso, pero no de todo un sector económico que puede, de alguna manera, resolver muchos temas económicos en este país. Mira, cuando yo leí el programa que se llamaba Plan de Nosotros, algo así, iban a extremos más radicales. O sea, en ese momento se establecía la posibilidad de presentar una modificación a la Constitución, no solo prohibiendo la minería a cielo abierto, sino también la del subsuelo y la minería de fondo de mar. O sea, era una exclusión total de la minería. Y eso es como que, si tú me estás poniendo eso, tú no tienes que usar celular, no tienes que usar carro, o sea, es como que eres una persona demasiado extrema, pero en tus ejemplos tampoco lo das. Correcto, es una posición extremista e inconsecuente. Correcto. Pero yo quería destacar un aspecto fundamental que no lo puse ahí en el escrito, y es que un político, un líder, además de tener una visión hacia dónde debemos ir, no puede perder el sentido de responsabilidad. ¿Ves? Un político tiene que proteger a su gente. ¿Ves? Como un buen padre de familia. Como un buen padre de familia. Yo creo que hay innumerables casos donde líderes han llevado a sus pueblos al suicidio. Han llevado a sus pueblos a guerras innecesarias, a la desaparición completa, por la sencilla razón de que influyeron otras condiciones en las decisiones que tomaron. Y eran líderes. Eran líderes, ¿no? Pero el sentido de responsabilidad para mí es muy importante. ¿A dónde voy con esto? Quiérase o no, Panamá firmó un contrato. ¿Ves? Quiérase o no, nosotros tenemos que defender o proteger lo que se llama la seguridad jurídica contractual. Si no lo hacemos, nadie más va a invertir en nuestro país. Nosotros necesitamos de la inversión extranjera, porque el país no tiene los capitales para hacer las inversiones que se requieren.
pero tenemos que saber proteger y darle seguridad a esa inversión extranjera. Entonces, el discurso aquí era no a la minería, y cuando uno mencionaba el tema de la seguridad jurídica contractual o un tema relacionado a la responsabilidad a que nos teníamos que afrontar por los procesos arbitrales internacionales, nadie decía nada. No, te podían querer sacrificar en una cruz. Todavía sucede, todavía la sola mención del presidente electo Mulino de la necesidad de abrir para cerrar, que es una frase que se está usando mucho, ha provocado una serie de, digamos, de estupores, de controversias que realmente no lo veo. Tú eres un abogado, tal vez lo entiendas mejor, pero estamos hablando de 20 millones de dólares de mantenimiento mensual en el marco de un seguro social depauperizado, en el marco de unas finanzas que hay que reorganizar, en el marco de un sector laboral que cada vez está perdiendo competitividad y todavía cada 2 años tenemos que discutir el salario mínimo y lo vamos aumentando. Teníamos un candidato que quería meter $1,000 de salario mínimo así alegremente, que ni bailando ni cantando logró los votos ni siquiera mínimos de su partido. Entonces, a veces en los discursos de oposición, la nueva oposición debería ser, no sé, positiva, no radical. Yo no sé cómo tú sientes el discurso tanto de Lombana como de cualquier otro político en función de la economía y de la necesidad de revisar el tema minero. Sí. Tú sabes que una vez yo andaba por las calles de Quito y encontré un graffiti que decía: basta de realidades, queremos promesas. Buenísimo. Buenísimo. Basta de realidades, queremos promesas, ¿no? Y la verdad que hubo muchísimas promesas en esta campaña electoral. O sea, era impresionante, era un paraíso. Y es cierto, a veces la gente, ante unas realidades tan duras que viven a diario, cotidianamente en sus casas, quieren ilusionarse con las promesas. El verdadero movimiento de cambio está en Vamos. Vamos debería abordar estos temas. Ya no hablemos solamente de minería, seguro, social, finanzas, etcétera. Debería abordarlo con una mirada más abierta mentalmente hablando en la política, porque siento que también ese gusanillo antiminero definitivamente está metido en el ADN de los nuevos políticos, de los jóvenes, y no todos jóvenes, pero por lo menos de este sector, sin hacer consideraciones, digamos, económicas y cálculos legales de lo que podría sucederle al país. Sí, yo creo que en primer lugar, durante la crisis se dio mucha desinformación. Quiero señalar aquí, Carolina, para que lo tengas presente, que yo nunca he tenido ninguna relación con la mina, no recibo un real de la mina, nunca he recibido. Ni lo necesita. No vamos a hablar de plata. No sé si no lo necesita, pero no lo quiere. No conozco a la gente de la mina. O sea, mi posición es una posición como panameño, que veo la posibilidad de una carga económica contra el país arruinante y que es totalmente desproporcionada con el problema que tenemos y con las posibilidades de resolverlo de una manera sensata y con sentido común. ¿Ves? O sea, es absurdo. Todo lo que estoy viendo, especialmente los políticos, especialmente de aquellas posturas antimineras, las veo como surrealistas. O sea, pero puede ser lo que tú dices, ¿no? Bueno, uno se crió con ese sentido de responsabilidad más arraigado que otras personas. Así que, por lo menos estoy haciendo la pelea. Y la voy a seguir haciendo. Porque este país nos pertenece a todos y le va a pertenecer a nuestros hijos. ¿Y cómo le explicamos? Que por una terminación de un contrato, pues quedamos con una deuda que podría llegar a los 40,000 millones de dólares. Mire, yo he participado en los procesos arbitrales del Canal de Panamá de manera directa y de manera importante. Y yo sé lo que son esos procesos arbitrales internacionales. O sea,
el solo hecho de someter al país a esos riesgos, a ese riesgo, es irresponsable. Es totalmente irresponsable. Pero yo me acuerdo que muchos expertos durante las protestas decían que el arbitraje se ganaba muy fácilmente. Eso es falso. Completamente falso. O sea, ahí comenzó mi diferencia con Ricardo Lombana. Que le escribí y le dije, yo tengo contacto directo con él. Le dije, ¿cómo tú vas a afirmar en CNN que el país podría ganar estos pleitos? O sea, como abogado uno nunca le promete a un cliente que va a ganar un pleito. Para comenzar por ahí. Ni un doctor tampoco promete que todo va a salir bien. Correcto. O sea, un doctor te puede prometer, es más, un doctor puede ser lo más diligente del mundo y el paciente se le muere. ¿Ves? Y no es responsable el doctor. Exactamente. Porque él ejerció toda su diligencia. El problema es prometer. El problema es prometer resultados que están fuera de tu alcance. ¿Ves? Y evidentemente, estos arbitrajes internacionales, o sea, ni siquiera le van a hacer caso al fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué harías tú? Y ahí te voy a poner una situación hipotética. Si fueras hoy ministro de Estado o la propia papel que tiene que jugar Molino, con tantos retos que tiene tanto a lo interno de su propia fórmula política, que ya de por sí es complicada, y se lo pregunté estando sentado donde tú estás. Las preguntas que todo el mundo le hace, ¿cómo vamos a manejar la relación entre la presidencia y el señor Martinelli? Pero más allá de eso, tienes que plantear una serie de cosas difíciles. La mina es una de ellas, pero también está el seguro y está las finanzas y están los recortes presupuestarios que vienen, que tienen que venir en la lógica. Por ahí se habla de Chapman como ministro de finanzas, no lo sabemos. El tema es que cómo buscar una fórmula que las personas, todos los panameños, entendamos la necesidad de resolver el tema minero para no quedarnos no solamente con un tema en perspectiva legal de un arbitraje, sino es que también está el gasto actual en este momento que estamos sentados aquí del mantenimiento de esa mina cerrada. Hablan de 20 millones. Si fuera la mitad, fuera mucha plata. Si fuera la mitad de la mitad, fuera mucho dinero. Sí, correcto. O sea, como te dije hace un momento, todo esto me parece irreal, pero está ocurriendo. Yo creo que hay que hacer ¿Qué fórmula le ves tú, no solamente como panameño, sino como abogado, aprovechando que eres abogado? Sí, no, yo creo que, en primer lugar, y esto lo digo por puro sentido común, como dije anteriormente, hay mucha desinformación. Entonces hay que comenzar por quitarle el demonio al contrato minero y a la actividad minera en general. El contrato fue demonizado. O sea, recuerden que había muchos intereses allí, o sea, de grupos como el Suntrack, de grupos que tenían otros propósitos y efectivamente por las redes sociales y por todas partes, yo he escuchado personas educadas hacer algunas afirmaciones que son totalmente ajenas a la realidad. ¿Ve? O sea, hay que conocer el contrato bien y hay que, además de eso, compararlo con los contratos similares en la región. Lo ideal es conseguir el mejor contrato posible. Y estoy seguro que en una renegociación del contrato, el país va a conseguir mejores condiciones. Tiene que. O sea, ese contrato está muerto y había que buscar una figura legal, que yo no sé si es contractual o cuál, pero una figura que entiendo que el presidente electo está buscando para resolver el tema cortoplacista de la economía, digamos, absurda de la mina. O sea, una mina millonaria que producía X cantidad de dinero, ahora produce una cantidad millonaria de gastos. Y es importante, por ejemplo, si yo soy la minera, porque también he escuchado decir que la minera va a correr con esos gastos, la minera no va a correr con un centavo mientras no se resuelvan los procesos arbitrales. ¿Por qué la minera va a pagar si tú me vas a quitar mi inversión?
No tiene sentido. Bueno, entonces esa carga la tiene que asumir Panamá. Y hay un principio en derecho, que cuando hay partes en conflicto, no se puede agravar el daño. O sea, si de repente hay una demanda sobre unas propiedades o lo que sea, una de las partes, cualquiera de la que tenga la custodia del bien, no puede agravar el daño. O sea, que tiene que mantener el bien en su mejor estado, como un diligente padre de familia. Así que Panamá está en este momento a pagar de su bolsillo el mantenimiento de esa mina. Señor Lombana, como un autoproclamado líder de la oposición, que creo que es un líder de la oposición, no sé si será el líder de la oposición, es un tema a discutir. Él no solamente tiene el discurso en contra de muchas cosas, mina, seguro, o sea, tiene un discurso bastante político cuando era candidato y aparentemente cuando hizo el discurso, digamos, de aceptación de derrota, el discurso no cambió mucho y hemos estado escuchando al señor Lombana en relación a temas muy importantes del país, no como un político de oposición conciliador, sino más bien como un político de oposición radical. ¿Tú qué piensas de ese discurso? ¿Qué debe pasar? ¿Qué cambio debe acontecer para que la oposición sea de alguna manera una oposición obviamente honesta, transparente y vigilante, pero una que logre correr el país, gestionar el país? Bueno, oposición es oposición. Y en cierta forma hacen su tarea, ¿no? Ahora bien, yo vuelvo al tema. O sea, la oposición tiene que ser una oposición legítima, válida, la argumentación tiene que ser sustentable. Yo, en lo que respecta a la mina, veo que la posición no ha sido una posición responsable. No ha sido una posición responsable. Y en ese sentido, pues, no le quedará otra alternativa al gobierno que, en caso de que decida renegociar el contrato de la mina, no le quedará otra que saber defenderse y convencer a la opinión pública de los riesgos enormes para el país, de la pérdida de un proceso arbitral, por ejemplo, o de los costos que actualmente representa la mina para el país, e inclusive recurrir a los argumentos de el desarrollo que se da con la operación de las minas en las áreas deprimidas donde normalmente se encuentra, pero siempre se puede hacer de una manera sostenible. Para eso existe lo que se llama desarrollo sostenible o sustentable, que es un manejo responsable, cuidadoso y acorde con la protección del medio ambiente. O sea, nosotros somos seres pensantes. Yo creo que no es una actitud pensante cerrar las puertas de manera definitiva a una actividad. O sea, tenemos que buscar los medios conciliatorios. Dirán, bueno, nosotros, pues, el Ministerio de Ambiente es un desastre. Bueno, entonces resolvamos el desastre que es el Ministerio de Ambiente. Hagámoslo funcionar de verdad. No, tenemos la esperanza que el nuevo gobierno resuelva algunas cosas. Don Octavio, el tiempo es nuestro líder en este programa y en los medios de comunicación. Octavio del Moral, abogado, con su opinión acerca de la situación de la minería nacional y del discurso de la actual oposición sobre este tema que esperamos seguir debatiendo en los próximos días y meses, porque esta situación no va a terminar prontamente. No, sí, hay un camino largo por recorrer. Muchas gracias, Octavio. Gracias a ustedes. Gracias. Regresamos con... Escúchanos por la 93.3 FM. O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Choc Multimedia.